Muy buenas noches, mis futuros negociadores internacionales. ¿Cómo se encuentran ustedes en la noche de hoy? Qué rico nuevamente compartir con ustedes. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal su salud, su familia? ¿Cómo se encuentran? Gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Bueno, pues un día más de vida y hay que darle muchas gracias a Dios porque hay personas que siendo muy jóvenes y estando en todo su potencial, no despiertan. Entonces, hay que darle muchas gracias a Dios por las bendiciones dadas en el día y más estando en este momento también en un proceso tan bonito como es el aprender. Bienvenidos sean ustedes a esta sesión, estimados aprendices. Saludos a los aprendices que en este momento se encuentran en formación y los que se van vinculando. El día de hoy vamos a explicar la temática y la evidencia 4 y la evidencia número 5 de su actividad de proyecto número 11. Bien, recuerden que cualquier pregunta que tengan me la pueden ir haciendo en el transcurso de la formación. Bien, bueno, mis chicos, pues un abracito para todos. Vamos entonces a iniciar la sesión. Ya no se nos vinculó Luigi, bienvenido. Esta sesión voy a compartir las diapositivas para que no se me preocupen por tomar pantallazo. Aquí les preparé un gran repertorio de información muy actualizada y muy importante para su formación. Quería hacerlo para que ustedes tuvieran realmente a veces buscamos información en internet actualizada y nos orienta de manera inadecuada o nos desorienta, por eso pues me tomé el trabajo de hacerlo. Bueno, entonces, ¿en dónde vamos? Me gusta siempre indicarles dónde vamos en su etapa lectiva. Vamos en actividad de proyecto 11, en la explicación de la evidencia 4 y 5, que la actividad de proyecto 11 inicia el 23 de agosto y termina el 26 de septiembre. Bien, tengo una buena nueva y es que ya se nos vinculó la instructora de seguridad y salud en el trabajo, porque tenemos dos evidencias pendientes de fase de planeación. Entonces voy a coordinar con ella. El día de mañana tenemos comité en la mañana para poder coordinar cómo o en qué momento van a reunirse con ustedes. Entonces van a ver esa invitación de la instructora Nasli Velázquez a la explicación de esas dos evidencias pendientes de la fase de planeación. Bien, entonces es excelente compañera en su temática, en su teoría también, para que tengan ustedes y saquen el mejor provecho de ella como instructora. Bien, ¿hay alguna pregunta? Creo. ¿Alguien deseaba hacer algún comentario? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces arranquemos con la explicación de estas dos evidencias. Yo sigo, la idea era que cuando ella ingresara, esa semana pues estuvieran con ella, por eso yo debía seguir para que no se me atrasara. Bueno, entonces iniciemos con la explicación de estas dos evidencias, partiendo con la evidencia 4 llamada infografía agente de aduanas. Evidencia que van a desarrollar de manera individual y que el plazo de entrega máximo es hasta el 26 de septiembre a la medianoche, igual que la evidencia 5, que posterior a esta explicaré. Bueno, pues el material de formación, como en la sesión anterior les indiqué, es control de las operaciones internacionales, disponible en plataforma para que lo puedan observar. Y les hice una novedad en su material complementario por la evidencia 5, que ya más adelante les voy a indicar. Su material complementario de la actividad de aprendizaje 11 ya no tiene una página, sino dos páginas. Ya les voy a indicar por qué. Para esta evidencia es importante, este decreto, pues ya les voy a indicar, ya no, digamos, está derogado. Y ya les voy a explicar entonces cuál es el decreto que deben ustedes tener como orientación para esta evidencia. La evidencia está disponible, programada hasta el 26 de septiembre, como lo observan ustedes. Iniciamos entonces con, teniendo en cuenta que esta evidencia se llama agente de aduanas, es una infografía, ya vamos a ver qué es una infografía. Vamos a ver qué es eso o qué es cuál es el rol del agente de aduanas para que ustedes tengan previamente ese conocimiento que es el objetivo de la presente evidencia. Vamos a ver entonces este video introductorio sobre agente aduanero. Muy atentos, al inicio del video me confirman si lo están escuchando y viendo bien, por favor, les agradezco. Mil gracias.
las que estamos expuestos día a día, nos hacen imaginar a un agente aduanal de diferentes maneras que no son reales. Durante años, la sociedad y algunos medios de comunicación han confundido a los agentes aduanales con los dictaminadores, verificadores, vistas aduanales, y también con la policía fiscal. Sin embargo, los agentes aduanales no son funcionarios públicos. Tampoco son las personas que revisan la mercancía en el paso por la aduana, ni quienes inspeccionan a los pasajeros en los aeropuertos o en la frontera. Entonces se preguntarán, ¿qué son los agentes aduanales? Los agentes aduanales son profesionistas de la iniciativa privada que representan legalmente a los importadores y exportadores ante la aduana para llevar a cabo el despacho de sus mercancías. La figura del agente aduanal existe en más de 80 países del mundo, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China, en toda Latinoamérica y muchos más. Han trabajado con las autoridades federales en la implementación de las políticas aduaneras, en la modernización de las aduanas, en la correcta fiscalización y la facilitación comercial. Por ello, con su trabajo impulsan el desarrollo y la competitividad de nuestro comercio exterior. Denominaciones. Esta actividad tiene diferentes denominaciones en el comercio exterior: agente de aduanas, agente aduanal, agente afianzado de aduanas, despachador, comisionista de aduana, intermediario aduanero, custom broker, entre otras. Independientemente del nombre con que se denomine, es la persona o empresa autorizada por el organismo fiscalizador y de control aduanero para despachar las mercancías por cuenta de terceros. El agente aduanero tiene la doble misión de representar al usuario ante la autoridad aduanera respectiva y asesorarlo en materia de procedimientos, trámites, documentos y demás actividades conexas relacionadas con el proceso de exportar o importar. Normativa. Creo que no se escucha. Nacionales y ANA. Se consideran también agencias aduaneras los almacenes generales de depósito, sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando ejercen la actividad de intermediación aduanera respecto de las mercancías consignadas o endosadas a su nombre en el documento de transporte, que hubieran obtenido la autorización para el ejercicio de dicha actividad por parte de la ley, sin que se requiera constituir una nueva sociedad dedicada a ese único fin. Funciones. La agencia aduanera está orientada a facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas legales existentes en materia de importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. Otra de las funciones u objetivos principales de las agencias aduaneras en Colombia es colaborar con las autoridades aduaneras en la aplicación de las normas legales relacionadas con comercio exterior impartidas por la DIAN, como el pago de aranceles, impuestos y otros gravámenes. Montos para operaciones aduaneras. En Colombia, las normas establecen que las operaciones de comercio internacional deben tramitarse a través de una agencia de aduanas, en el caso de una exportación si ésta supera los $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Para las importaciones, la cuantía es de $1.000 de los Estados Unidos de América. ¿Existen tarifas establecidas para el cobro de este tipo de operaciones? Las tarifas por el cobro de sus servicios no se encuentran reglamentadas, obedecen a la libre negociación entre las partes. Su costo por lo general está establecido en un porcentaje del valor de la exportación. Actualmente puede oscilar entre el 2 y el 5 por mil, con costo mínimo. Clasificación de las agencias aduaneras. Conforme con los parámetros establecidos por el reciente decreto número 2883 del 6 de agosto del 2008, las agencias de aduanas se clasifican en los siguientes niveles. Agencia de aduanas nivel 1.
con un patrimonio líquido de 3.500 millones de pesos. Agencias de aduanas nivel 2, con un patrimonio líquido de 438.200.000 pesos. Agencias de aduanas nivel 3, con un patrimonio líquido de 142.500.000 pesos. Agencia de aduanas nivel 4, con un patrimonio líquido de 44 millones de pesos. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ejercer como agencia aduanera? Según el artículo 14 del decreto 2883, algunos de los requisitos para ser considerado como agencias de aduana son: primero, estar debidamente constituida como sociedad de naturaleza mercantil o sucursal de sociedad extranjera domiciliada en el país. Segundo, tener como objeto social exclusivo el agenciamiento aduanero, excepto en el caso de los almacenes generales de depósito. Tercero, estar debidamente inscrita en el Registro Único Tributario RUT. Cuarto, poseer y soportar contablemente el patrimonio líquido mínimo exigido para el respectivo nivel de agencias de aduanas. Quinto, no tener deudas exigibles por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, derechos de aduana, intereses, sanciones o cualquier otro concepto administrado por la DIAN, salvo que exista acuerdo de pago vigente. Sexto, contratar personas idóneas profesionalmente con conocimientos específicos o experiencia relacionada con la actividad de comercio exterior. ¿Cuál es la responsabilidad de una agencia de aduana con sus clientes? Las agencias se responsabilizarán de la información que esté contenida en los documentos que sean presentados ante la DIAN y responderán administrativamente cuando por su actuación como declarantes hagan incurrir a sus usuarios en infracciones administrativas aduaneras que conlleven a cualquier tipo de sanción. Estas son algunas de las agencias aduaneras que encontramos en nuestro territorio colombiano. Almagrario S.A. Sede principal: Bogotá. Almacén General de Depósito, que ofrece servicios logísticos, almacenamiento, agenciamiento aduanero, operación portuaria, tratamiento de granos y depósito en contenedores. Agencia de Aduanas Banaduana Limitada. Sede principal: Medellín. Banaduana Limitada CIA es una sociedad de intermediación aduanera de categoría 1. Agencia de Aduanas Gama S.A. Nivel 1. Sede principal: Barranquilla. Servicios de aduana, transporte y almacenamiento de carga. Agencias de aduanas John Riker Limitada. Sede principal: Cúcuta. Importación y exportación. Servicio de certificado de origen, licencia de importación, criterios de origen y alquiler de contenedores. Servimar S.A. Sede principal: Cartagena. Servicios portuarios, transportes marítimos y servicios de logística en carga. Muy bien, chicos. De lo que acabaron de ver hay una acotación referente a la normatividad. De resto, todo es casi que la respuesta a esta primera evidencia. Así que espero que hayan estado muy atentos. Sin embargo, este video está siendo grabado dentro de la sesión. Bueno, entonces, de lo que acabamos de ver tan importante, escucharon y vieron bien el video, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Señor. Ok. ¿Me están escuchando y viendo bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿quién podría decirme qué es un agente aduanero? ¿Qué es un agente aduanero? ¿Quién me puede decir con sus propias palabras? ¿Ninguno? La verdad yo no entendí muy bien, instructora. ¿No entendiste? Ok. Bueno,
¿Quiénes escucharon y vieron bien el video? De pronto por el internet no pudiste entenderlo tal vez. No te preocupes que con el video que yo suba está con mejor resolución. Profe, ¿Alguien podría decirme con sus palabras? buenas Dime. noches. No Hola, estuve Marta. pendiente del video, pero lo que hacen ellos son los intermediarios para ayudar a que el importador o el exportador pueda realizar el proceso ante la DIAN, porque son las personas autorizadas para hacer ese proceso. Una persona natural puede hacer un proceso de importación y de exportación, pero cuando son cuantías, son montos mayores, solo tiene que sí o sí ir acompañado del proceso de un agente aduanero, una agencia de aduanas. Exactamente. Entonces, mil gracias, Marta, por tu aporte. Entonces, el agente aduanero son las personas jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer actividades de la función pública aduanera orientados a garantizar que los usuarios de comercio exterior utilicen sus servicios, cumplan con la normatividad vigente y se encarguen de todo el proceso de importación o de exportación, el tránsito aduanero y de cualquier procedimiento que ello se requiera. Es un intermediario. Esa es la palabra realmente. Y aquí les dejé para cada temática una información adicional para aquellos que desean indagar un poco más de la temática. Aquí les dejé este documento de vital importancia para ustedes. Como les indiqué al inicio, estas diapositivas se las voy a compartir. Pues esta evidencia dice que vamos a hacer una infografía. A la introducción de esta evidencia le agradezco un caballero que me colabore leyendo estos 3 párrafos. ¿Quién me colabora? ¿Luigi? Colabore, tutora. Ok, perfecto. Te escuchamos. Mil gracias. Las empresas cuentan con diversos medios y fuentes para contactar clientes potenciales en los mercados internacionales para sus productos o servicios y poder negociar con éxito la importación o exportación. Para lograr el traslado de los productos que son el resultado de una negociación de un lugar a otro, procurando que su ejecución se realice generando los menores tiempos, costos y riesgos posibles. Se requiere la facilitación en el comercio exterior de un agente de aduanas cuya profesionalidad esté a la altura de lo solicitado por los exportadores, que cuente con una organización técnica adecuada para disponer de recursos humanos dotados de conocimientos, para atender los servicios aduaneros que le corresponda, superando cualquier incidente que se pueda generar en el proceso de envío de la carga. La esencia de esta evidencia es demostrar la aplicación de los conocimientos adquiridos hasta el momento. Por ello, tengan en cuenta lo aprendido con el documento que se compartió en el material complementario. Exactamente. Aquí voy a hacerte un paréntesis y es que el decreto 390-2016, ustedes saben que fue derogado por el decreto 1165 del 2019 y el 360 de 2021. Entonces, aquí les dejo esta información para que por favor tengan en cuenta esta actualización normativa. Ustedes saben que las guías están, digamos, prediseñadas. Entonces, por esta razón, la normativa no está actualizada en la guía, pero aquí les hago esa novedad para que lo tengan presente. Muy bien, entonces, de acuerdo a esta documentación y de lo que acaba de introducir, o la información que acaba de mencionar su compañero, van a realizar una infografía. ¿Qué es una infografía? ¿Quién me puede decir qué es una infografía? Profe, es como dar una información breve de lo que hace específicamente algo. En este caso sería, es de la gente aduanero, es como un paso a paso, pero, ¿cómo se dice esa palabra? Mínimo, información mínima de lo que hace, Corta, del paso a paso concisa. de lo que hacen ellas. Sí, eso, concisa. Ok, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy pila tú. Perfecto. Entonces, la infografía es una representación visual de una información o de un dato. Ustedes saben que nos gusta mucho copiar y pegar y se nos llenan hojas así de puro texto. Hay personas que no somos tan teóricas y somos más visuales. Para esas personas que nos gustan las imágenes, porque de esa manera entendemos mejor, por ello es que yo a ustedes siempre les comparto un video y lo otro lo explico.
porque si de una manera no me entienden o no me hago entender, me lo van a hacer entender para el otro tipo de estilo de aprendizaje de manera gráfica. Entonces, es importante que ustedes desplieguen ese conocimiento que llevan hasta el momento en la tecnología a través de herramientas como la infografía. La infografía, como les digo, es una representación visual de una información determinada. Es decir, que en lugar de tener un montón de texto que nadie jamás leerá, vas a presentar la misma información de una manera distinta y de una manera fácil de entender y de recordar. Yo recuerdo que en la universidad yo tenía que leer libros en 2 o 3 días, sobre todo en la maestría. Y pues lo que yo hacía era que, bueno, obviamente pues tenía que madrugar mucho y dormir muy poco, pero yo soy una persona que soy muy gráfica y cada cosa que leía hacía mapas mentales o mapas conceptuales y con colores. Ese es mi estilo, pero no es el de ustedes, o puede que el de alguno de ustedes. Por eso, esta es una herramienta que nos permite a nosotros, a través de imágenes, a través de gráficas, a través de ideas cortas, enlazar o dar a entender el conocimiento de un tema en particular. Entonces, recuerden que, o les informo que hay personas que somos visuales porque así funciona nuestro cerebro. El 90% de todo lo que procesa el cerebro es visual. Además de que lo que procesamos de esa manera lo vamos a procesar mucho más rápido que un texto. ¿Cómo hacemos la infografía? Entonces, debemos partir de una idea. En este momento la idea de esta infografía es ¿cuál? Lo acabo de decir su compañera al inicio. ¿Cuál es la idea de la infografía? ¿Cuál es Ser el más tema? interactiva la información. Agentes, exactamente. Entonces, esa es la idea, agente aduanero. Entonces, vamos a partir aparte o como base de esta infografía sobre esta temática. Entonces, ya tenemos la idea. Bien, a través de esa idea o a partir de esa idea, lo que vamos a hacer es buscar información de fuentes fidedignas que yo misma les preparé para que pudieran ustedes entregar información actualizada y de gran importancia para su formación. De esta búsqueda o, digamos, recopilación de información fidedigna, voy a comenzar a ensamblar a través de qué, a través de textos, a través de imágenes, a través de mapas mentales, a través de fotos y de flechas, mi infografía. Bien, entonces puedo agregar todas las imágenes que yo quiera y acompañarlas de colores o de flechas o de palabras cortas. Y pues para ello pues pueden usar una gama de colores que ustedes decidan. La idea es que se vea organizada la información y que sea clara desde el primer momento que una persona lo vea o vea la infografía. En este momento ustedes están viendo algunos ejemplos de infografías. Ustedes ven en periódicos, en prensa, en revistas o en websites. Ven ustedes, por ejemplo, la infografía, por ejemplo, de la historia de autores como Cortázar, por ejemplo, los libros que este personaje de la literatura publicó año tras año. ¿Ven? ¿Cómo vemos la información? No es un texto donde dice que este personaje, digamos que escribió estos libros en tal año, en tal año, en tal año, sino lo hace de manera visual. A ustedes les interesaría Instructora, yo no la estoy escuchando, no sé si soy yo o somos todos. No, yo tampoco. Me Se siento quedó como el internet. congelada la imagen. si en este momento están viendo, ¿me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? No, instructora, No, se se quedó quedó paralizada. congelada. ¿Qué dijo? ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta acá? ¿Hasta qué parte escucharon? Ah, el siguiente. Ok, aquí, ok. Bueno, entonces les pregunto. Lo que ustedes están viendo acá es la serie de obras año tras año que este autor fue emitiendo en su vida, ¿verdad? Miren que es bonito ver la información de esta manera,
Yo puedo presentar la información de muchas maneras, pero lo que necesito es que al usuario, al público que va dirigida esa información, le sea atractiva esa información. Entonces, si yo les mostrara estas dos imágenes, ¿les gustaría o les interesaría leerla? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, porque ¿Les ve llamaría más la breve la atención? información. Claro, llama más la atención que yo poner aquí un texto denso de información, ¿verdad? Y aquí ya a tono con la temática de la formación, ya les traigo aquí básicamente lo que casi que van a entregar. Entonces, esto se lo voy a entregar, pero no quiere decir que me van a copiar y pegar lo que está ahí, porque lo van a hacer de acuerdo a las indicaciones que yo les vaya a dar. Pero miren que la información, en este caso, pues aquí sí se pasaron un poquito de calidad, como dicen, de la información, pero con palabras cortas, imágenes y puede ser gráficas, podemos nosotros mostrar información de la misma manera. Bien, entonces, aquí tienen ustedes otras opciones también, que es atractiva la información. Hay información que de pronto no va a poderse acompañar de imágenes o de gráficas o de fotos y que tendrá que ponerse en texto, pero en lo posible va a ir acompañado de imágenes, de dibujos o de gráficas. Bueno, ¿qué herramientas tenemos en Internet de manera gratuita para hacer este tipo de infografías? Aquí están. Entre otras, aquí les pongo las que me parecen más prácticas, pero ustedes deciden cuál van a usar. Hay una herramienta que se llama Geniali, ¿bien? Es esta, ese es el loguito. Hay otra que es PictoChart, hay otra que es Canva, que ustedes usan para tarjetas, muchos de ustedes, pero también sirve para infografías. Y aquí hay unos links de interés para esta evidencia, que les dejo ahí. Sin embargo, en cada diapositiva les agregué otra adicional. Bueno, ya sabemos todos qué es una infografía, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de qué es una infografía o de cómo construirla? ¿O todo ok? ¿Todo ok? ¿Todo bien? Sí, doctora. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos dice lo siguiente la evidencia. Dice que esa infografía debe contener lo siguiente. Primero, titular. Realmente lo que dice es que debe ser o debe tener la idea o describir la idea o el título. Es decir, vamos a definir el título de la infografía. Y el título de la infografía no va a ser otro, sino Infografía Agente de Aduanas. No le van a poner otro título. Va a ser este. Infografía Agente de Aduanas. Bien. Segundo, texto. Explicación de lo que las imágenes no pueden expresar. El texto que incluirá en la infografía debe ser corto, conciso. Y el texto debe expresar o explicar lo que las imágenes que va a incluir en su infografía no pueden expresar. Ustedes pueden escribir la palabra, por ejemplo, documento, pero en vez de escribir documento pueden poner la foto de un documento. Bien, entonces por eso quiere decir lo que se está redactando en el punto 2. Ahora sí, ¿qué información debe tener esa infografía? Ya saben el título, ya saben que pueden combinar texto con imágenes, con una gráfica, con flechas, con colores, y que si no se puede explicar con estas herramientas, pues vamos a hacerlo con un texto corto y conciso. Bueno, ¿cuál es el cuerpo de esa infografía? Debe contener información visual, imágenes, diagramas, mapas, gráficos, tablas, iconos, entre otros, con la siguiente respuesta a las siguientes preguntas. Vamos a definir cuáles son los mecanismos que tienen o deben implementar las empresas exportadoras para contactar clientes en los mercados internacionales. Y esto expliqué en la sesión anterior. Estas bases de datos ya las expliqué en la sesión anterior. Sin embargo, les recuerdo que en estas bases de datos están en ProColombia y en Basex, entre otras, que muchos de ustedes deben conocer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta para eso? Entonces, las bases de datos nos permiten identificar a los competidores y analizar el detalle de la mercadería que comercializan. Del mismo modo, averigua quiénes son los proveedores de sus competidores. En estas bases también podemos encontrar nuevos clientes, nuevos proveedores, para poder nosotros hacer una mejora en nuestro proceso de negocio.
Aquí les voy a dejar también fuentes de consulta de vital importancia para ahondar un poco más en la temática que estamos abordando. Bueno, la pregunta entonces en este punto es ¿cómo vamos a contactar clientes en mercados internacionales? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MINCIT, cuenta con dos bases de datos, que es la de ProColombia, que es una base de datos de acceso público, y hay la otra que es BASEX, que es la base de datos privada, que cobran, digamos, por el acceso a esta información, tiene una suscripción que es con costo, que tiene costo. ¿Qué es o cuáles son las funciones de ProColombia? Entre otras, realizan investigación o inteligencia de mercados internacionales, tienen alrededor de 27 oficinas o agencias localizadas en todo el mundo. Las bases de datos que tienen recopilan información de clientes potenciales para importadores o para necesidades de los exportadores, generan o realizan ruedas de negocios, realizan visitas internacionales empresariales en el país destino, preparan a los exportadores colombianos, suministran normativa aplicable en el mercado destino, entre otras. ¿Bien? Y BASEX es una base de datos que tiene un costo, en este momento está en este valor, ¿bien? Aquí están pues los términos digamos, normativos de ella, para que las personas que deseen acceder, pues aquí tienen ustedes la información. No voy a especificar acerca de ella, pero ustedes pueden, recuerden que esta información se la voy a comunicar, se la voy a transferir, para que tengan acceso a ella. Muy bien. Y algo que se me ha olvidado decirles es que las transiciones de las normas del régimen de aduanas. Entonces, en el video vimos, obviamente, porque el video no es reciente, no está actualizado con la normatividad vigente, pero ha sido una transición del 2685, luego al 390, que es el que vemos en el material de formación, luego al 349, y hoy día al 1165, modificado en algunas de las partes con el decreto 360. Aquí también les dejé el decreto 360 como acceso directo para consulta también. Bueno, entonces, el primer punto de mecanismos que tienen o deben implementar las empresas exportadoras, ya ustedes en este momento ya están orientaditos de qué es lo que deben responder. ¿Bien? Ok. Punto 2 de su infografía. Como exportador, aspectos a tener en cuenta para evaluar a los clientes potenciales para su producto o servicio. Entonces, ¿qué aspectos deben ustedes tener en cuenta? Vamos a abrirle permitirle el acceso aquí a uno de sus compañeros que nos está relacionando aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué aspectos debo tener en cuenta para evaluar a los clientes potenciales de mi producto o de mi servicio? Les sugiero los siguientes, pero pueden haber muchos más criterios. Verifique que sea una empresa legalmente constituida vigente. La empresa tiene capacidad de pago, estados financieros. La empresa tiene capacidad de producir todas las unidades que requiero y en el tiempo que lo requiero. Es decir, debo conocer su nivel de producción. Verifique qué experiencia en comercio internacional tiene este cliente. Verifique si ha tenido experiencias anteriores con ese cliente o solicite referencia de algún empresario. Fundamental, las referencias. Nos pueden pintar pajaritos, pero cuando es el hacer o la ejecución como tal, ya vemos otra cosa. La empresa cuenta con líneas de crédito, las cuales soporten en caso de ser necesario la producción de dicho producto, entre otras. Determine el perfil del cliente, sus características, sus gustos, sus preferencias, sus colores ideales, los tamaños que prefieren, en qué cantidades, en qué momento, entre otros parámetros a tener presente. ¿Bien? Ok. Bueno, nos vamos entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Punto 2 de la infografía. ¿Podemos pasar al punto 3? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Ok, muy bien. Vamos entonces con los aspectos que debe tener en cuenta usted como exportador para contratar un agente de aduanas. Entonces, esto lo vimos en el video, ¿bien? En el video vimos la respuesta a este punto, así que los que no prestaron atención a él, esto queda grabado, este video fue grabado, entonces tendrán que escuchar la grabación. Y, sin embargo, aquí les pongo algunos de los requisitos. Entonces,
¿Qué aspectos deben tener en cuenta o requisitos deben tener en cuenta que los agentes de aduanas deben cumplir? Aquí les dejé otra normatividad y el enlace del video. Entonces, para ejercer las funciones de agenciamiento aduanero, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Estar legalmente constituido como sociedad, tener el RUT, que el objeto principal sea el de agenciamiento aduanero, definir en qué nivel de agenciamiento, digamos, tiene de acuerdo a su patrimonio líquido. Recordemos que en el video nos decían que habían 4 niveles. Este es el más bajo patrimonio líquido, del más bajo al más alto. Bien. Esto depende del monto que vayamos a importar, a exportar. No tener deudas exigibles por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, derechos de aduana. Tener personal idóneo, profesionalmente con conocimientos específicos o experiencia en comercio exterior, el personal que tenga esta CIA o esta agencia. No encontrarse incurso en sociedad, incursa la sociedad, sus socios, accionistas, administradores, en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el decreto 2883, contar con la infraestructura necesaria, disponer y cumplir con el código de ética, obtener autorización como agencia de aduanas, claro, con la DIAN, aprobar las evaluaciones de tipo técnico que realice la DIAN. También es importante estas que agregué, normativamente no están establecidas, pero es importante que trabaje con una agencia de aduanas que esté familiarizado con su producto, con su industria, que conozcan, que a veces no tienen ni idea, y esto también es importante para el momento de esa intermediación. Conocer bien los descuentos, cargos o trámites específicos requeridos para un producto es importante. La reputación del agente de aduana es muy importante. Antes de tomar una decisión, busque referencias que otras empresas han trabajado con este agente. Bien, importante asegurarse de esto. Bueno, siguiente punto, o cuarto punto, casi que les estoy haciendo la infografía, porque los tengo muy consentidos, pero también porque a veces me entregan cosas que no son y cosas de internet que no responden a lo que realmente se solicita en el punto. Entonces, por eso me tomo el trabajo de darles muchas herramientas para que no se me enreden ni me entreguen cosas que no son. Bueno, último punto de su infografía es definir los documentos que debe registrar el agente de aduanas ante las entidades correspondientes con el fin de realizar la exportación. Entonces, ¿qué documentos se requiere? ¿O qué documentos nos solicitará el agente de aduanas? Entonces, el mandato del agente de aduana. Este documento es el contrato sobre el cual se le va a delegar esa responsabilidad a ese tercero. Bien, entonces ese mandato es el acto por el cual el dueño, consignatario o consignante encomienda el despacho aduanero a este agente de aduana, que lo acepta por cuenta y riesgo de su propio, digamos, empresa. En este documento de mandato se le otorga todo el poder de manera amplia y suficiente a la agencia de aduanas para que obre en su nombre y en calidad de ellos. Este documento debe ser autenticado en notaría. ¿Bien? Entonces, aquí les traigo un ejemplo de modelo de mandato para que ustedes tengan conocimiento de cómo es. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta información se la voy a transferir. Muy bien. ¿Qué es entonces adicional? ¿Qué documentos debo entregar? La factura comercial. Ya en la siguiente evidencia, la evidencia 5, vamos a ver cuál es el contenido de esta factura comercial. Sin embargo, les anticipo, ustedes ya las conocen, muchos de ustedes. Este es un documento de compraventa que registra la transacción comercial y tiene por finalidad acreditar la transferencia de propiedad de mercaderías o de servicios. También debe entregarse el RUT y la resolución de facturación vigente, entre otros documentos. Bien, entonces, esto en materia de la infografía, acá nos dice también que debemos relacionar todas las fuentes bibliográficas de donde obtuve información para poder estructurar la información que me solicita esta infografía. La debo relacionar en la infografía las fuentes de donde obtuve información. Bien, ténganlo muy presente. Y las personas de quienes, y digamos en este caso,
quién realizó la infografía. Recuerden que esta evidencia es individual y pues deben escribir el nombre en alguna parte de la infografía, puede ser debajo del título de la infografía o en la parte final, ustedes deciden la ubicación del nombre de ustedes en la infografía. Entonces, este documento lo deben subir en el enlace de evidencia 4, infografía, agente de aduanas. ¿Preguntas tenemos hasta acá? Estimados aprendices, ¿ha sido clara la explicación? Ok, bueno, entonces no hay preguntas, estoy tranquila. Vamos a la siguiente evidencia, que es la evidencia 5, llamada documentos de embarque. Y aquí es donde los invito a que revisen en su plataforma. Aquí están viendo ustedes la plataforma, ingresan a contenido del curso. En contenido del curso voy a ampliar un poquito aquí para que puedan observar de mejor manera. Ingresan a proyecto, fase ejecución, actividad de aprendizaje, bien. Número 11, evidencias, y la evidencia, bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es, perdón, material de formación y material complementario. Entonces, como les indiqué, les dije que les adicioné una segunda página en su material complementario, y es esta. Les agregué 2 ejemplos de formatos de factura comercial, 2 ejemplos de lista de empaque, 2 ejemplos de certificado de origen, un ejemplo de certificado de carta de porte por carretera, uno de Bill of Lading, que es el conocimiento de embarque marítimo, una carta de porte aérea, y les dejé aquí un ejemplo de DEX, de declaración de exportación, y un ejemplo de declaración de importación. Los formaticos. Entonces aquí están. Sin embargo, si ustedes ya los tienen, pues pueden trabajar sobre los que tengan. ¿Bien? Entonces, pero para que no partieran de cero, les dejé también los documentos que en esta evidencia deben entregar, pero diligenciados. Yo se los entregué sin diligenciar. Sin embargo, en la evidencia también les voy a entregar unos ya diligenciados para que tengan como referencia. Esta evidencia, estimados aprendices, es una evidencia de entrega grupal. Es decir, el grupo con el que ustedes están trabajando van a realizar esta evidencia. Así lo establece la evidencia, pero ya si por caso hipotético definitivamente usted no la puede hacer de manera grupal, tenga en cuenta que lo que voy a explicar deberá ser entregado ya sea individual o grupal. En lo posible la evidencia deberá ser entregada grupal. La evidencia va a ser entregada hasta máximo el 26 de septiembre, 11:59 de la noche. Las evidencias que han sido entregadas hasta el viernes fueron calificadas hasta esa fecha. Mañana nuevamente retomo calificación, entonces para que lo tengan presente. Bueno, mis chicos, entonces, como les indiqué, aquí les puse un pantallazo de la página 2, de lo que acabé de explicarles, para que tengan presente esta información. La evidencia está vigente o disponible para que la puedan conocer. Y empezamos con la explicación de la evidencia. Le agradezco a Lucila, nuestra líder, nos colabore con la lectura de la introducción a esta evidencia. Lucila, te agradezco leer desde la evidencia 5 hasta estos son. Lucila, te escuchamos, mil gracias. Evidencia 5, documentos de embarque. Es responsabilidad de los exportadores entregar a la agente de aduanas los documentos requeridos por las entidades correspondientes para que la operación internacional se pueda realizar exitosamente y sin contratiempos. Por lo anterior, con su grupo de trabajo iniciará la exportación del producto o servicio al país que eligieron desde la actividad de aprendizaje 1, por lo cual deben desarrollar el ejercicio práctico planteado para esta evidencia, que consiste en consultar y diligenciar los documentos que se mencionan a continuación con el fin de presentarla a la agente de aduanas. Estos son. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué documentos son los que vamos a diligenciar? La factura comercial, lista de empaque, los vistos buenos, si no se los entrego, porque eso depende del producto. Ya vamos a ver ahorita más adelante los conceptos de cada uno de ellos y ejemplos de cada uno de ellos. Certificado de origen, certificado del transportador, ya vamos a ver de acuerdo al tipo de transporte el certificado que corresponde, que esto corresponde igual a un contrato. Declaración de importación o declaración de exportación. Muy bien, entonces estos son los documentos para realizar el procedimiento aduanero para despacho ante la DIAN en el trámite de exportación de un producto.
Acá lo que me indica posteriormente la evidencia es que usted esos documentos los debe condensar o comprimir en una carpeta y subirlos en plataforma. Yo sé que a muchos de nosotros nos queda un poquito complicado comprimir documentos. Sin embargo, estimados aprendices, aquí voy a explicar cómo se hace la compresión de documentos. Voy a dar la opción también de insertarlos en un archivo en Word o en PowerPoint, pero para conocimiento de todo lo voy a hacer aquí para que ustedes vean cómo se hace la compresión de los documentos. Ustedes tienen los documentos en una carpeta en su computador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso de comprimir los documentos para subirlos? Ustedes crean una carpeta que se va a llamar Documentos Evidencia 5. Es un ejemplo, ¿bien? Voy a agregar esos documentos. Voy a agregar esos documentos, los documentos que para mí solamente son estos, aquí. Entonces yo cojo esos documentos porque los quiero en esa carpeta. Ya están en esta carpeta, ¿verdad? Entonces reviso que estén todos. Puse 2, ¿verdad? Aquí está. Bueno, ahora ¿cómo los voy a comprimir? Ingresa usted al documento, va a dar clic derecho, con el mouse, clic derecho, y aquí le aparece la opción de comprimir en archivo zip, y aparece una carpetica, ¿verdad? Va a oprimir ahí. Miren lo que pasa, está comprimiendo. Y ahí le dice que si lo quiere cambiar, si no lo quiere cambiar puede dejar el documento llamado igual a como la carpeta inicial. Este es el documento comprimido. Este sería el documento que usted cargaría en plataforma. ¿Ver? Cuando yo lo abra, me va a aparecer así. Así, me va a aparecer que es un archivo en WinRAR. Cierra acá. Y aquí, cuando yo lo abra, le voy a dar doble clic y me van a salir los dos archivos y los voy a poder visualizar bien. Esa es la manera de comprimir archivos con WinZip o con WinRAR. Yo tengo WinZip instalado. Entonces, eso es lo que indica acá. Ustedes pueden hacer lo que acabé de explicar para subir ese archivo o, la otra opción, si no lo quieren cargar en esa carpeta comprimida en WinZip o en WinRAR, pueden insertarlos todos en un solo archivo de Word o de PowerPoint que los pueda ver nítidos, diligenciados, nítidos. Bien, entonces, el documento evidencia 5, evidencia grupal, debe contener lo siguiente, las siguientes páginas. Si ustedes cargan los documentos comprimidos, todos los documentos por aparte en una carpeta comprimida, sí o sí deben cargar un documento aparte que tenga la portada y las conclusiones y bibliografía de su trabajo. Bien, esto debe ser claro. Yo necesito saber cuál es el nombre de los integrantes del grupo de trabajo. Debo saber cuáles son las conclusiones de ese grupo de trabajo frente a esta evidencia 5 y las fuentes bibliográficas. No todas de pronto van a caber en la infografía. Pueden poner 2 o 3, pero en este documento donde va a estar la portada, las conclusiones sí o sí deben incluir todas las fuentes bibliográficas. Bien, entonces este es el documento final de entrega. ¿Tienen alguna pregunta? Estimados aprendices. No, instructora. No, ninguna. Perfecto, muy bien. Voy a explicar, sin embargo, vamos a ver este video. Voy a explicar, sin embargo, qué es eso de la factura comercial de exportación o el Commercial Invoice. Es un documento que contiene información importante sobre la mercancía, el precio, el modo de envío, así como los datos de la empresa que importa y que exporta. ¿Para qué sirve la factura comercial? Es un documento necesario para el cálculo de los impuestos y los aranceles a pagar en aduana. ¿Cómo se elabora una factura comercial? No hay un formato estandarizado, ¿bien? Pero debe contener mínimo esta información que está acá. Los datos de la empresa exportadora, incluyendo nombre, dirección y número de contacto, datos de la empresa importadora, datos de la factura, origen y destino de la mercancía, descripción de la mercancía, valor de la mercancía y la divisa en la que se hace la transacción, el medio de transporte utilizado, el valor del flete y del seguro. Es muy importante que esa factura comercial contenga toda la información correcta, ya que por esos valores se calculan los pagos de aduana. Si los datos de esta factura quedan incompletos o erróneos, pueden dar lugar a demoras o retrasos en aduana o cálculos equivocados de impuestos, que puede inclusive llegar a tener implicaciones legales. Entonces, aquí tienen ustedes documentación de interés para conocer un poco más acerca de la factura comercial de exportación.
Y aquí les traigo algunos ejemplos de facturas ya diligenciadas para que tengan ustedes como referencia. Por ejemplo, acá ya tienen ustedes una indicación de cómo diligenciarla. Ese es el formato que les dejé en documentos complementarios para que tengan ustedes como referencia. Aquí hay otro formato de ProColombia de factura y también nos indica cómo diligenciarlo. Bien. En la página 36 y 37 de este documento también nos da información sobre la factura comercial. ¿Bien? Bueno, eso en cuanto al Commercial Invoice. Ahora vamos al Packing List, que es la lista de empaque o también llamada lista de carga. Es un documento que permite al exportador o al transportista, a la compañía de seguros y a la aduana y al comprador identificar las mercancías y saber qué contiene cada bulto o cada caja. Debe realizarse una lista de forma específica del empaque y del embalaje de la mercancía y esta información debe coincidir perfectamente con lo que físicamente se va a enviar. El Packing List tiene como objetivo facilitar la localización de la mercancía dentro de un lote. Además, permite fácilmente reconocerla por parte de la aduana. Estos son las partes componentes de una lista de empaque. Debe tener el lugar y la fecha de embarque, datos del expedidor o la empresa exportadora, del receptor o importadora, referencia al número de factura comercial, cantidad y numeración de cada tipo de embalaje, descripción precisa de cada mercancía, cantidades específicas y descripción del contenido de cada embalaje, especificar el número total de artículos de acuerdo a los embalajes, etc. Peso bruto y neto, peso bruto y neto del producto y del embarque, dimensiones del embalaje. Eso está relacionado también, digamos, para mayor información en este documento que les dejé aquí, en esta página web que les dejé aquí. Entonces, no existe un único modelo o estándar para un packing list. Todas las listas de empaque son muy similares en su estructura y en los datos que contienen, pero habitualmente cada empresa o exportador elabora su propio modelo. Aquí, este modelo, ustedes pueden hacer su propio, no tener en cuenta los que yo les dejo en plataforma en el material complementario. Ustedes pueden crear una propia. Tengan en cuenta esta información que debe tener ese documento. Aquí les tengo formatos de listas de empaque o packing list, ya diligenciaditas, ¿bien? Entonces, aquí tienen ustedes también estas otras, aparte de las que les dejé en material complementario. Estas son otras adicionales. Aquí tienen otra, pues esta ya es en inglés, pero ustedes sé que la van a comprender también. Bueno, veamos entonces eso de los vistos buenos. Ustedes ya conocen que esto depende del producto. Entonces, ¿qué son los vistos buenos? Son requisitos de seguimiento a condiciones específicas de un producto para exportación o para importación. Para algunos productos se exige que el exportador se encuentre inscrito en la entidad encargada de su control para otorgar ese visto bueno. Por ejemplo, si su producto es relacionado con farmacéuticos o alimenticios o cosmetología o bebidas alcohólicas, ese visto lo generará el INVIMA. Por ejemplo, si es café, su producto, pues lo generará la Federación de Cafeteros. Es importante que consulte si su producto requiere de vistos buenos o permisos previos para la autorización de la exportación. Entonces, revise, de acuerdo a la entidad y de acuerdo al producto, su permiso a quien se lo debe solicitar. ¿Bien? Ok, veamos entonces certificado de origen. Este documento es una solicitud que permite obtener la prueba documental de origen mediante la cual se acredita o se avala que el producto o los productos fueron elaborados en Colombia, en territorio nacional. Contiene información del proceso productivo, materiales, costos de producción y en general de toda aquella información que permite establecer que la mercancía es originaria colombiana, made in Colombia, y que sirve como soporte para la exportación de una prueba de origen. El certificado permite acogerse a los beneficios arancelarios de los acuerdos comerciales que tenga suscritos Colombia con el país destino. Para ello, usted puede consultar este documento y aquí les dejé otros, en especial este, de la página 40 a la 56, para verificar acerca de su producto y el certificado de origen.
que se debe expedir. Aquí entonces tengan en cuenta que si usted va a hacer un autocertificado de origen, debe tener mínimo la información del exportador, la fecha, la información del importador, el número de factura, la descripción de la mercancía a exportar, su partida arancelaria, el criterio para cumplir su origen y firmar el autocertificado de origen. Aquí hay algunos ejemplos de declaraciones ante la DIAN de certificado de origen. Y en el material complementario están de autorreporte o autocertificación de certificado de origen. Bueno, certificación del transportador, o también llamado documentos de transporte. Estos documentos surgen de la contratación del servicio a nivel internacional y lo emite la agencia de carga. Este documento define la legalidad del transporte internacional y se convierte en el contrato, en un contrato de prestación de servicio o tercerización. Entonces, dentro de los documentos para exportar también deben tener en cuenta los documentos del transporte físico de la mercancía. Estos documentos son de por sí contratos de transporte de mercancía entre las partes, entre el importador y exportador, y se suelen utilizar como acuse de recibido que certifica que la mercancía ha llegado a su entrada, al punto de entrada del país destino. ¿Qué documentos entonces de transporte tenemos? Está. Cuando el transporte es por carretera, tenemos el documento CMR, que es la carta de porte por carretera, también llamada contrato de transporte internacional por carretera. Tenemos también si el transporte es marítimo, entonces la naviera o el agente es quien emite el conocimiento de embarque o Bill of Lading. También estos documentos los tenemos en formatos en el material complementario. ¿Bien? Y si la mercadería, el transporte se hace a través de aéreo, a través de avión, entonces vamos a manejar el documento de carta de porte aéreo o conocimiento de embarque aéreo o Airway Bill. O AYB. Entonces, esos documentos los tienen ustedes en el material complementario. Sin embargo, aquí les traigo diligenciados dos ejemplos para que ustedes también tengan aquí una referencia para diligenciar los que ustedes van a diligenciar para el producto que está manejando para todas las evidencias. Bueno, entonces aquí tienen ustedes el Bill of Lading, el aéreo, el terrestre. Acá puse dos ejemplos. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver entonces la declaración de importación, posteriormente el DEX. La importación es el documento que acredita la introducción legal de una mercadería al territorio aduanero nacional, que consta de su levante. Entonces, la declaración de importación deberá presentarse ante la DIAN o delegadas de impuestos y aduanas con jurisdicción en el área o lugar donde se encuentre la mercadería, a través del sistema informático aduanero. Esta declaración de importación se hace a través del formulario 500 de la DIAN. ¿Quiénes deben presentar la declaración especial de importación? El usuario industrial de bienes o usuario industrial de servicios que produce, transforma o elabora el bien objeto de importación. También puede ser presentada por el importador que adquiere mercancías en el resto del territorio nacional aduanero. Aquí tienen ustedes información bien importante para ahondar un poco más en esta temática. Tienen ustedes aquí también los ejemplos de declaración de importación diligenciado. Aquí les puse uno y este es un formatico que es el que le dejé en el material complementario. Bien, ahí está el formato 500. Y ahora veamos el 600, que es donde se diligencia el DEX, que es la declaración de exportación. Cumplidos los trámites anteriores, el exportador y o declarante firmará y presentará la declaración de DEX a través del formulario 600 por intermedio de los servicios informáticos de la DIAN. Entonces, de esta manera finalizaría el proceso. Ese DEX debe ir acompañado de los siguientes documentos. Documento que acredita la operación que dio lugar a la exportación, es decir, la factura comercial, los vistos buenos, el mandato, los documentos de transporte, acá pues ya los vimos anteriormente, que son todos los anteriores, la lista de empaque, si se requiere, el certificado de origen, y sería esto para que lo tengan presente. Acá tienen ustedes información también de vital importancia para consulta.
Ven ustedes aquí también un ejemplo de licenciado de DEX para ustedes, para que tengan ustedes como referencia. Entonces aquí está, son varias páginas, aquí está 1, 2, 3, 4, este documento de licenciado. Muy bien. Estimados aprendices, ¿hay alguna pregunta de lo explicado? ¿Me confirman, por favor? No hay, doctora, ninguna pregunta. ¿No? Luigi, me preocupó que se salió del grupo, Luigi. Ya que te veo aquí, te aprovecho. No, lo que pasa es que cambié de número de teléfono y entonces como tenía el de mi mamá, pues Ya lo me estaba cambié a... preocupando. Yo dije, ¿pero qué le hicimos a No, Luigi que se salió? no, para nada. Ok, perfecto. Bueno, allí les dejé otro video, no lo voy a dejar ahorita para verlo porque es un poquito largo, pero fundamental que lo lean. Ahí les dejé en las diapositivas ese video que es este. Un momentico les comparto para que ustedes conozcan un poco más acerca de los documentos que acabamos de ver. Entonces aquí les dejé este video sobre los documentos del proceso de exportación que acabamos de ver. Bien, entonces eso era todo referente a estas dos evidencias, chicos. Las personas que deseen hacer alguna consulta o hacerme alguna consulta particular se pueden quedar en la sesión. De lo contrario, entonces, eso sería todo por hoy. Me alegro mucho compartir con ustedes. Que tengan una semana muy bendecida. Un abracito para todos. Que mi Dios me los bendiga y me los guarde. Cuídense mucho. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas Igual, gracias. doctora, feliz noche. Igualmente.